muchísimas felicidades por haber ganado el concurso internacional 1000 for One. Muchísimas felicidades por la fotografía que ha ganado. ¿Cuándo la hiciste? Bueno, la fotografía es del año 2009 y es Ujú. un trabajo que hice para una ONG que se llama Calcuta Ondoan. Es un proyecto sobre microcréditos. Y la situación de la foto en concreto que ha ganado el concurso, ¿cuál era? Bueno, eran dos hermanas que iban paseando tan alegremente por el campo con sus pequeños cestos y yo me crucé con ellas. Entonces, bueno, lo que hice era acompañarlas mientras las iba haciendo fotos. Las acompañé hasta el poblado, realicé varias fotografías y una de esas fotografías pues ha sido la ganadora del premio. En la India la gente es encantadora. Es fácil encontrarse muy a gusto con estas personas. A veces pocas palabras bastan para que la interactuación sea mágica. ¿En qué otros proyectos estás trabajando en el momento? Ahora mismo estoy haciendo un trabajo sobre la violencia en América Latina, que es lo que me está llevando estos últimos años, porque yo había estado trabajando entre la India y Bangladesh, he estado haciendo campamentos de refugiados rohingyas en Bangladesh, he estado haciendo rompedores de barcos en India, Pakistán y Bangladesh. Entonces decidí que me tenía que volver a la otra punta del mundo a hacer otra clase de temática y ahora estoy embarcado en unos proyectos sobre la violencia en América Latina. La primera parte de esos trabajos ha sido sobre los sicarios, la segunda parte ha sido sobre las notas rojas, que son informaciones sobre sucesos, y he estado desarrollándola en Honduras, y la tercera parte pues abordará las maras y las cárceles en El Salvador. ¿Y qué temáticas qué intentas comunicar con tu fotografía? O sea, yo me divido muchísimo respecto a lo que siento por lo que hago, ¿no? Por una parte, yo vivo en un permanente estado de curiosidad hacia ciertos temas, ¿no? Entre ellos, en este caso, es el tema de la violencia. La verdad es que lo que más me interesa de mi trabajo son las historias que cuento, sobre quién las cuento y cómo las cuento, ¿no? Lo que está sucediendo. La forma que tengo de trabajar o de recrear la fotografía, componer, la luz, etcétera, hoy día con la tecnología que hay no es un misterio. O sea, es bastante sencillo trabajar muy bien, trabajar muy a gusto, pero yo, como algo importante dentro de mi trabajo, son las historias que cuento. Eso es lo único que me importa. Cuéntanos un poco sobre tu formación fotográfica. Conocí a un fotógrafo documental español que se llama Fernando Herráez y bueno, pues aprendí fotografía con él y con otro fotógrafo que se llama Manuel Sonseca, ¿no? Que es un fotógrafo tipo fotografía poética, etcétera, etcétera. Y bueno, pues con estas dos personas, pues bueno, me enamoré perdidamente de la fotografía, me enamoré perdidamente de lo que era el fotodocumentalismo y la fotografía directa y hasta el día de hoy. Y me siento un alumno constante y permanente de todo lo que hay. Soy consciente de que, bueno, pues como fotógrafo, pues necesitas evolucionar día tras día. ¿Y consejos tendrías para la gente que les gusta la fotografía de viaje y que se van a un sitio un poco exótico, quizá? Lo más lógico sería que se olvidasen de hacer todos los arquetipos que hay por el mundo, ¿no? Si se van a África, pues que dejen de hacerse a todas las tribus que haya, o si van a hacer fotografías de ese estilo, que intenten recrear una historia, que intenten mostrar ese otro punto de vista que puede haber, aunque ya esté hecho, pero siempre desde su forma de verlo, ¿no? Y que no se basen única y exclusivamente en hacer una sola fotografía, más bien que intenten elaborar lo que sería un ensayo, que tengan algo que contar. Lo importante para un fotógrafo es qué está contando. Yo siempre me pongo una especie de preguntas antes de empezar a hacer un trabajo y es qué hacer, cómo hacerlo y por qué lo hago. Una vez que me he contestado esas preguntas, el trabajo sale solo. Entonces, a las personas que empiecen les digo, ¿qué vais a hacer? ¿Cómo vais a hacerlo? Pero la pregunta más importante es ¿por qué lo estáis haciendo? Y a partir de allí los discursos son inmensos. Y bueno, ya para acabar, el premio.
sea, si me he presentado a este premio ha sido porque me interesaba mucho tener una Canon 5D Mark III. Desde hace pues unos años me pasé al equipo Canon y bueno, con alegría he tenido EOS 1, EOS 5, de EOS 5 he tenido todos los modelos y me parece muy bien que se haga un premio como este, donde el premio sea una cámara como la que dan. Pues venga, Javier, muchísimas gracias. Ha sido un placer hablar contigo, de verdad. Muchas Muy bien, felicidades por Adrián. haber ganado el primer concurso de 1000 for One. Y bueno, esperamos verte por ahí. Muchísimas felicidades.